Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El evangelista San Juan nos ha contado este largo día cómo María Magdalena había ido temprano al sepulcro, se había encontrado con que la piedra circular que tapaba la entrada del sepulcro había sido removida, y cuanto supuso, lo vino a contar a toda prisa a los discípulos. Simón Pedro y el discípulo amado les dijo: se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Con ello demostraba que ni los discípulos tenían idea de algo así, que no era su proyecto ni su plan, y estos rápidamente emprendieron la carrera hacia la tumba, que encontraron tal y como les había dicho María Magdalena. Pero la diferencia es que ellos vieron las sábanas yacientes, plegadas, y de los dos uno vio y creyó. Se retiraron de allí nuevamente, volvieron a la casa, y María permaneció a la parte anterior de la tumba, que había sido excavada en una gruta, y se asomó por la parte izquierda donde está la entrada a la lápida funeraria donde estaba antes colocado el cuerpo de Jesús, y con su mirada sorprendida descubrió 2 ángeles sentados, uno en la parte donde estuvo la cabeza de Jesús y otro donde estuvieron sus pies. Le preguntaron: ¿por qué lloras? Ella respondió: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Cuando voltea hacia atrás, ve también a Jesús, y creyendo que es el jardinero, le dice lo mismo: se han llevado a mi Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús pronunció el nombre de María y ésta lo reconoció, y después la mandó a decirle a sus hermanos que subía a su Padre y al Padre y Dios de ellos. Lo que hoy leímos es lo siguiente: a este mismo día, pero cuando se anochece, ha caído ya la oscuridad de ese día llamado hora de la resurrección. Los discípulos se encuentran en el mismo lugar de la última cena, pero las puertas están atrancadas por todas partes, porque los
discípulos temen que los judíos vengan a capturarlos y los hagan correr la misma suerte de su maestro. De repente, sin abrir la puerta, sin saltar por una ventana o por otro espacio, Jesús se apareció en medio de ellos y les saludó diciendo: la paz esté con ustedes. Inmediatamente después alargó sus manos y descubrió su costado y les dijo: la paz esté con ustedes. Y cuando vieron al Señor, los discípulos, se cumplió lo que Jesús les había dicho. Se van a llenar de tristeza y el mundo se va a alegrar, pero ustedes después se van a alegrar. Y ahora se está cumpliendo eso. De nuevo Jesús les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Y enseguida dice unas palabras un tanto desconcertantes: como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Y después sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ellos no le pidieron el Espíritu Santo. Jesús está haciendo un signo de la donación y transmisión del Espíritu Santo que Él les ha dado en este momento y les ordena recibirlo. Y les dice que a aquellos que ellos le den el perdón de los pecados, le quedarán perdonados sus pecados. Pero a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. Los discípulos no han pedido este don, esta gracia, y es Jesús que los ha hecho partícipes de su misión de perdonar los pecados, porque Él como Cordero de Dios quitó el pecado del mundo, y así lo envió el Padre, y ahora Él los envía haciéndolos partícipes de su misión. Después de esto, se nos cuenta que uno de los 12, llamado Tomás, o el gemelo, estaba ausente en ese momento, cuando Jesús se presentó y les donó el Espíritu Santo. Y le decían a Tomás los otros discípulos: hemos visto al Señor, pero él no quiso creer. Les dio una respuesta: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y no introduzco mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Sucedió que transcurrieron 8 días y muy probablemente Tomás estuvo con ellos todo este tiempo. Y al estar reunidos otra vez con las puertas atrancadas y con la presencia de Tomás, sucedió que Jesús otra vez se apareció en medio de ellos y saludó del mismo modo: la paz esté con ustedes. Inmediatamente pronunció las siguientes palabras dirigidas a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano y métela en mi costado. Con esto Jesús le demuestra a Tomás que Él sabe sus condiciones, lo que Él ha dicho que necesita para poder creer que se trata precisamente de su maestro. ¿Y qué hace entonces Tomás? Tomás le responde, porque Jesús le dijo: y no sigas dudando, sino cree. Le responde: Señor mío y Dios mío. Confiesa a Jesús como su Señor y como su Dios. Esta es una confesión de la divinidad de Jesús. Y añade Jesús: tú crees porque me has visto. Dichosos los que sin haber visto creen. Y así se llega al culmen de la primera parte de este evangelio. Se agrega un colofón diciendo: Jesús hizo otros muchos signos delante de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Estos fueron escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo esto, que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús puedan tener vida en su nombre. De esta manera se hace la primera conclusión del Evangelio de Juan y se nos demuestra que la presencia de Jesús en medio de los discípulos, una vez resucitado, es también un signo que tiene como objetivo que los discípulos crean que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo participen de la vida que Jesús da en su nombre. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.